En este ejercicio nos piden hallar la ecuación de un círculo que pasa por los puntos P de coordenadas 2, 9, Q de coordenadas 2, 3 y R de coordenadas 15, 10. Nos piden la ecuación general y la ecuación canónica. La ecuación general tiene como fórmula x2 más y2 más d por x más e por y más f igual 0. Y la ecuación canónica tiene por ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado. En este caso, para la ecuación canónica, tenemos que el centro del círculo es hk y radio igual r. Si estos tres puntos están en el círculo es porque cumplen esta ecuación. Al reemplazar cada punto en la ecuación general, obtenemos una ecuación. En este caso, si reemplazamos los tres, tendremos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, vamos reemplazando cada punto. La x en este caso vale 2, es decir, 2 al cuadrado más la y vale 9, 9 al cuadrado más d por x, o sea que la x vale 2, resulta 2d más e por y, en este caso y vale 9, entonces queda 9e más f igual 0. La segunda ecuación, si reemplazamos el punto Q, obtenemos 2 al cuadrado más la y vale 3, 3 al cuadrado más 2d, que vale la x, 2d más la y vale 3, entonces resulta 3e más f igual 0. Y si reemplazamos el punto R, obtenemos 15 al cuadrado, el valor de la x, más 10 al cuadrado, el valor de la y, más 15d, reemplazamos la x acá, resulta 15d más el valor de la y, que en este caso es 10, entonces resulta 10e más f igual 0. Si reorganizamos estas ecuaciones, obtenemos el siguiente sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4 más 9 al cuadrado 81 más 2d más 9e más f igual 0. 2 al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9 más 2d más 3e más f igual 0. Y por último, 15 al cuadrado 225 más 100 más 15d más 10e más f igual 0. Si sumamos estos números acá y organizamos la ecuación, cada una de las ecuaciones, obtenemos el nuevo sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ahora, con este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, para hallar los valores de las variables d, e y f,
podemos emplear entre muchos métodos el de igualación, sustitución, eliminación y también métodos matriciales. Por ahora podemos emplear el método de eliminación. Entonces vamos a tomar las dos ecuaciones 1 y 2 para eliminar la variable t. Entonces decimos de 1 y 2. O sea, tomamos estas dos primeras ecuaciones y vamos a eliminar la variable d. O sea que esta primera ecuación la podemos multiplicar toda por menos 1 y sumársela a la ecuación 2. Es decir, menos la ecuación 1 más la ecuación 2. Por lo tanto, resulta menos 2d menos 9e menos f igual a 85. Toda la ecuación la multiplicamos por menos 1 y se la sumamos a la ecuación 2. La ecuación 2 tenemos 2d más 3e más f igual a menos 13. Si sumamos las dos ecuaciones, observamos que se elimina la variable d. Y acá sumamos menos 9 más 3e, obtenemos menos 6e, y también se va la variable f, igual, y si a 85 le restamos 13, obtenemos 72. Por lo tanto, e igual a menos 12. Ahora tomamos igualmente las ecuaciones 1 y 2 para eliminar la variable e. En este caso, multiplicamos la ecuación 2 por menos 3 y la sumamos a la ecuación 1. Es decir, menos 3 veces la ecuación 2 más la ecuación 1. Y obtenemos 2d más 9e más f igual a menos 85. Y multiplicamos la ecuación 2 por menos 3. Menos 6d menos 9e menos 3f igual a 39. Si sumamos las dos ecuaciones, obtenemos menos 4d, se elimina la variable e, menos 2f igual a menos 46. Esta ecuación la podemos simplificar y multiplicarla todo por menos 1. Es decir, 2d más f igual a 23. La podemos llamar la ecuación 5. Ahora tomamos las ecuaciones 2 y 3 y vamos a eliminar la variable f. En este caso debemos multiplicar la ecuación 2 por menos 1 y sumarla a la ecuación 3. Es decir, menos la ecuación 2 más la ecuación 3. Y resulta menos 2d menos 3e menos f igual a 13.
escribimos la ecuación 3, 15D más 10E más F igual a menos 325. Si sumamos las dos ecuaciones, obtenemos 13D más 7E. Se elimina la variable F y resulta acá menos 312. Por lo tanto, obtenemos la ecuación 6. Ahora reemplazamos la ecuación 4 en la ecuación 6 para obtener el valor de D. Por lo tanto, 13D más 7E, pero E vale menos 12, 7 por menos 12 igual menos 312. Si operamos, obtenemos D igual a menos 228 sobre 13, despejando la D de esta operación. Y obtenemos así la ecuación 7, con la igualdad. Por último, reemplazamos la ecuación 7 en 5 para obtener F. Tenemos 2D más F igual a 23. Es decir, 2 por menos 228 sobre 13 más F igual a 23. Y obtenemos F igual 755 sobre 13. Reemplazando los valores obtenidos de las variables D, E y F en la ecuación general del círculo, obtenemos la ecuación que pedía el ejercicio. Si todo lo multiplicamos por 13, para eliminar este denominador, obtenemos otra forma de la ecuación general del círculo. En este caso sería 13x2 más 13y2 menos 228x menos 156y más 755 igual a 0. Como ejercicio, podríamos reemplazar cualquiera de los puntos, por ejemplo el punto P de coordenadas 2, 9, se puede reemplazar en la ecuación para comprobar que este resultado es correcto. 13 por 2 al cuadrado más 13 por 9 al cuadrado menos 228 por 2, el valor de la x, menos 156 por 9 más 755. Si hacemos esta operación, el resultado tiene que ser 0. Lo mismo sucede con los otros puntos Q, 2, 3 y R, 15, 10. Para hallar la ecuación canónica del círculo, simplemente agrupamos las variables. X al cuadrado menos 228 sobre 13x, damos el espacio, más y al cuadrado
menos 12y, dejamos espacio igual y llevamos el término independiente al lado derecho, menos 755 sobre 13. Dividimos esta cantidad por 2 y el resultado lo elevamos al cuadrado. Y resulta x al cuadrado menos 228 sobre 13x más 12.996 sobre 169. Este número es el resultado de dividir 228 treceavos entre 2 y el resultado elevarlo al cuadrado. Como esta cantidad no aparecía acá en el lado izquierdo, para que la igualdad no se altere, debemos colocarla también al otro lado. Menos 755 sobre 13 más 12.996 sobre 169. Más, lo mismo hacemos con el coeficiente de la variable y, con este 12. Lo dividimos por 2, el resultado es 6, y lo elevamos al cuadrado. 6 por 6, 36. Y para que no se altere la igualdad, ese mismo resultado lo sumamos acá, más 36. En este caso obtenemos un trinomio cuadrado perfecto para la variable x y otro para la variable y. Por lo tanto, resulta x menos 114 sobre 13 elevado al cuadrado. 114 treceavos es la raíz cuadrada de este término independiente, más y menos, colocamos el signo que sigue, y la raíz del último término, 6 al cuadrado, igual, y si hacemos esta operación, resulta 9.265 sobre 169. Esta es la ecuación canónica del círculo, donde el centro HK es, colocamos este término independiente pero con signo contrario, 114 treceavos. Y 6, el valor de K. Y el radio simplemente es la raíz cuadrada de 9.265 sobre 169. No olvides recomendar este canal a todos tus conocidos. En el canal El Profe Augusto encontrarás próximamente muchos videos que te aclararán dudas en diversos temas. Suscríbete. Hasta pronto.